Bueno, buenas ¿Hacia dónde? tardes. Les saludo a las personas que ya están. Entonces, miren, la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a ir grupo por grupo, abordando las dudas que tengan en relación al trabajo. Obviamente, las dudas de algunos van a servir como para retroalimentar también algunas dudas o necesidades que tengamos en relación a nuestros propios proyectos. Entonces, mi idea es que podamos distribuir el tiempo de tal manera de abarcar todos los proyectos que están presentes acá y que no quede nadie sin atención. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tratar de ser muy eficientes también con los tiempos de consulta y de respuesta. Perfecto. Dicho eso, ¿quién quiere partir? Yo, Ya, grupo 2. ya, Mi consulta es, a ver, el proyecto es sobre la isla Lemuy, sobre la baja visibilización, lo que ha conllevado el COVID también, que no hay visita, no hay turismo, no hay nada, y los ingresos son escasos, y no se puede apreciar bien el patrimonio, porque siempre se contextualiza como Chiloé ya iglesia, es como ya. el sello. Pero con respecto a eso, mi consulta es, como nosotros queremos hacer una ruta virtual, quiero saber más bien cómo van a ir enfocados las personas. O sea, yo decido, porque si es virtual, cualquier persona puede verlo, Em, ¿me entiendes? Entonces sería como sí. el público objetivo, Lo que todos, pasa es que, lo que como pasa es que que no tendría ninguna definición. ¿me escuchas? ¿Sí? ¿Se ¿Sí? escucha? Ya. Lo que pasa es que cuando una plataforma es un medio, ¿sí? Como podría ser un diario, que es un medio, un canal de televisión es un medio, ¿sí? Una revista es un medio. Todos lo pueden ver. Sin embargo, cuando hacemos estrategia para dirigirnos, nos dirigimos con cierta segmentación y a partir de eso adecuamos el lenguaje, los formatos, las estrategias de comunicación. Entonces, lo que tú tienes que decidir ahora en esta primera parte del proyecto, porque seguramente se trata de un proyecto de la puesta en marcha de una plataforma, es a quién te vas a dirigir inicialmente. Sabemos que en Internet todos, ¿no? Pero hay, no sé, si por ejemplo tú miráis, eh, ¿conoces Memoria Chilena, el sitio? ¿Mm? Memoria Chilena. Lo voy a mostrar acá. Eh, ahí tenemos, ahí tenemos a Memoria Chilena. Eh, ¿Cierto? Un sitio como de relevamiento del patrimonio cultural chileno, en donde hay de todos los contenidos. Sí, y ahí tenemos a Memoria Chilena y Memoria, un derivado de Memoria Chilena es Memoria para Niños. Memoria para Niños chilena, que es lo mismo, pero dirigido en lenguaje para los niños. ¿Cachai? Entonces, va a cambiar la configuración, va a cambiar el sitio, va a cambiar la manera del lenguaje. Entonces, la pregunta es que tienes que resolver tú en términos de a quién le vas a hablar. ¿Mm? ¿Le vas a estar hablando a personas jóvenes? ¿Le vas a estar hablando a personas adultas? ¿O no vas a hacer distinción con respecto a eso? ¿A quién quieres llegar con esta plataforma que hace un recorrido virtual por los sitios patrimoniales de la isla? ¿Mm? Yo quiero llegar al público que pueda viajar, que tenga ¿Ya? recursos para viajar en un ¿Ya? futuro. ¿Ya? Entonces, de pronto sería interesante plantear un proyecto que considerara adultos, ¿no? O sea, es decir, jóvenes y adultos, eh, que considerara una versión o parte en inglés pensando en un público internacional, ¿sí? Que se encuentre con estos contenidos, que pueda hacer estos recorridos. Ahí ya vas definiendo como el público objetivo de la plataforma. ¿Mm? Sí, y por eso es una buena pregunta, o sea, una buena respuesta esa, que todo aquel que quiera eventualmente viajar y conocer este territorio. ¿Mm?
A esas personas les vas a estar hablando. No sé si doy respuesta a tu pregunta. Sí, estaba pensando que sería bien como una... Es que, mira, Memoria Chilena, ¿Mm? si yo la veo para adultos, es súper aburrida. Es como... Es una biblioteca, pues, o sea, Claro. Lo que no pasa es tiene, que no es muy llamativa. Y esto es para como, ojalá turismo, ojalá que lleguen, que se no, visualice el patrimonio, no, pero que lleguen. yo solamente te estoy dando el ejemplo. ¿Sí? Ya, El ejemplo de cómo una plataforma que tiene una versión para niños y una versión para adultos. Cuando tú, por ejemplo, haces el proyecto, tú dices, nosotros lo que queremos hacer es una plataforma de este tipo, que va a estar dirigido a personas adultas en habla hispana o en también habla inglesa. Y nuestra intención es tener una plataforma que sea lúdica, didáctica, atractiva, que permita interesar a estas personas en términos de los paisajes, el patrimonio, etcétera. Cuando uno hace un proyecto de plataforma, agrega un anexo, y el anexo es, me estoy inspirando en estas otras plataformas, que estos son como mis puntos de referencia. Entonces, le das la referencia al evaluador del proyecto para que entienda de mejor manera y visualmente qué es lo que quieres ser tú. ¿Cachai? Entonces, yo te sugeriría como agregar anexos de ese tipo para entregar una mejor como descripción de lo que quieres lograr. Indudablemente, claro, no es atractivo, pero cuéntame tú, ¿cuál, por ejemplo, son tus referentes en términos de lo que quieres lograr? ¿Mm? no tengo referente, la verdad. Si alcanzáis a poner referentes, si o alcanzas como a describirlo, ¿cachai? Porque el proyecto seguramente se describe. En la descripción o cuando lo presenta el proyecto, queremos ser una plataforma que muestre, eh, y ahí uno entrega ciertos detalles de cómo imagina que podría ser esta plataforma, altamente visual, interactiva, que permita visualizar distintas imágenes de lo que es el territorio, ¿cachai? Eso tiene que estar descrito. ¿Mm? Ya, ¿Ya? Ya. gracias. Vamos a la pregunta siguiente. Yo, profe, ¿Ya? grupo 5. ¿Quieres alguna pregunta, alguna cosa con respecto a los componentes que vimos el otro día? Mire, si en realidad, por respeto a los compañeros que todos me imagino querrán preguntar algo, mi consulta es súper puntual. Ya. Llegué a una instancia de describir las actividades. ¿Mm? Las actividades las describo secuencialmente con respecto a los objetivos específicos y posteriormente a las metas o resultados. Las metas y los resultados Aunque, no son, las metas y los resultados no son necesarios, ¿cachai? O sea, los vimos el otro día como un insumo para ustedes en su formación, pero no los pedimos ahora, así que solamente señala los objetivos y señala la descripción de las actividades que contempla, ¿ya? ya, pero las actividades yo las hago secuencial, por ejemplo, tengo el objetivo 1, el 2 y el 3, ¿cierto? Ya, Claro, las entonces, actividades 1.1, 1.2, pero 1.3. por ejemplo, cuando uno nombra, cuando te toca describir el proyecto, descríbelo, narra una historia en donde, mira, este proyecto parte desarrollando esta actividad para luego desarrollar la siguiente, luego de eso estableceremos este punto para luego seguir con esta fase. En esta fase contempla tales actividades en las que terminadas permitirán pasar a la fase 3. En la fase 3, esa es la descripción de un proyecto. Ya, ¿Ya? ya. Es que Es ahí yo una, tenía una duda porque mis actividades, si yo las ponía secuencial con respecto a los objetivos específicos, había algunas que no tenían secuencias de acción, digamos, o sea, ya. de cómo las iba a ejecutar, pero sí después estaban explicadas en la carta GAM, Claro, porque la carta GAM ahí te da la secuencia de las pero cuando actividades. uno, pero acuérdate que dentro del formato aparece la descripción o la Ya, metodología del proyecto. Y ahí es como, cuéntame cómo lo vas a hacer. Y ahí tú demuestras ahí le que pongo el orden. el orden en que lo hace lleva un texto, una narración. Exacto. ¿Mm? Ya, profe, muchas ¿Sí? gracias.
Incluso no se tienen que poner en esa descripción toditas las actividades, porque esas ya están puestas toditas en la carta Gantt. Entonces, en la descripción uno básicamente va relatando el orden, cómo las va a ir implementando y nombrando las actividades como las principales. ¿Cachai? En el fondo tú das cuenta para quien evalúa que sabes hacerlo. Ya, Esa es la función de la descripción. exacto. Vale, profe, muchas gracias. ¿Vale? ¿Quién sigue? Yo ¿Ya? tengo una duda cuando empecé a hacer la descripción general del proyecto, que te la paso a leer. Mira, como en el resumen ejecutivo, no, me estaba aventurando allí, dice, este es el proyecto, el trabajo número 6, que es de parir, lejos de casa. Es un proyecto de fomento lector y escritor con base en las vivencias de mujeres de territorios aislados de la región de los lagos para visibilizar la deficiencia de las políticas públicas de salud cuyos efectos tienen una dimensión cultural identitaria. Esto fue como la idea inicial que pusimos en los primeros proyectos, pero claro, estaba haciendo memoria y claro, lo pensamos inicialmente como para postular un fondar, por eso es de fomento al lector y escritor, no necesariamente es ese como el corazón Claro. del proyecto, Mm. porque lo que queremos es visibilizar la situación. Y eso se puede hacer a través del fomento lector, se puede hacer a través de un audiovisual. Claro, en el fondo, si uno como viera la tipología de proyecto, es un proyecto de memoria, lo que ustedes quieren hacer. Claro. Uh-huh. Y que lo pueden abordar de distintas aristas, del fomento lector, incluso como, no sé, las disciplinas sirven para abordar la memoria, digamos, desde el teatro, Claro. no sé. Entonces, yo creo que describe lo que es el proyecto. A mí todavía, como yo no soy financista, digamos, no me interesa que me lo dispongas como para un determinado fondo, sino que me interesa ver la técnica del resumen ejecutivo. Y en la técnica del resumen ejecutivo parte muy bien lo que tú señalaste. En términos de, bueno, este es un proyecto que es esto, busca esto, se va a hacer de esta manera, cuenta con estos aliados, y eventualmente tendría este costo y se pretende hacer en esta época. O sea, esa información como vital debiera estar planteada en un resumen ejecutivo que no es más de una página, digamos. ¿Mm? No, sí, claro, pero Entonces, tenía la duda de que sea necesariamente un fomento lector, porque no está como muy ceñido a que sea como un fondar. ¿No? claro, eso tú lo vas barajando después cuando vas viéndole Claro, posibilidades de la gestión. Mm, perfecto. Ya, gracias. ya. Siguiente. Siguiente. Yo, profe, Cristina. respecto a, espérenme, ahí sí, a la foto y material visual de apoyo, ¿Mm? respecto a cómo puede ser una información relevante, ¿Mm? perdón, se me cayó el cuaderno. Las fotos pueden ser, por ejemplo, de la comunidad educativa o en este caso de la comunidad indígena, en donde está la escuela o cosas así, o pueden ser, o sea, que son como complementarias para mostrar quizás el lugar físico donde se va a realizar el taller. Eso siempre es bueno cuando uno presenta un proyecto a un lector que no necesariamente conoce el territorio o características de ese territorio y que son características importantes para la evaluación del mismo proyecto, que tú selecciones el material más representativo o el más significativo desde el punto de vista de ser un agregado, un complemento en la explicación de la importancia del proyecto. Entonces, a mi modo de ver, yo creo que igual es bueno situarlo en términos como del territorio donde está, una imagen, características de ese territorio y de las comunidades. ¿Cachai? Ahora, por ejemplo, si hay proyectos que son como de continuidad, siempre es muy importante agregar imágenes de lo que han sido las versiones anteriores, de lo que son los antecedentes que permiten sustentar la nueva propuesta. Entonces, todo lo que sea como más significativo en términos de afirmar el proyecto. Ahora, Porque,
En este caso, la foto y antecedentes es un agregado, digamos. Lo más importante es como la técnica que demuestra el equipo en relación a los componentes que fuimos explicando durante el desarrollo del curso. Ya, porque, y la otra consulta es, por ejemplo, en un resumen ejecutivo, ¿cierto? Este taller va incluido dentro de la escuela de oficios, o sea, este taller vendría como a ser parte de la escuela grande. ¿Sí? Entonces, sí tengo que hacer en el resumen ejecutivo una descripción de la escuela y cuál ha sido su trayectoria y quizás ahí afirmar también como el respaldo visual, ¿o no? No, solamente bastaría decir que se enmarca dentro de la escuela, digamos. Ya, Eso es muy importante para todos los proyectos, decir desde dónde se va a hacer. Es decir, ya, por ejemplo, si yo soy parte de una organización, bueno, este proyecto surge desde la organización tanto que va a ser, porque me permite a mí, Obrador, o a cualquier otro, situar el proyecto y entenderlo en términos de por qué se decidió por determinado diseño y cómo se despliegan cada uno de los componentes. Entonces, si por ejemplo hay alguien que no, bueno, somos un grupo de gestión cultural independiente que vamos a trabajar asociativamente con otras organizaciones, yo entiendo que el proyecto tiene esa naturaleza, pero si se enmarca dentro de lo que hace ya una institución, una organización, un municipio, etcétera, eso tiene que estar señalado en el resumen ejecutivo porque es parte importante de lo que es la presentación del proyecto. Recuerda que con el resumen ejecutivo yo ya tengo una idea clara con respecto a qué es lo que yo voy a leer en el futuro. O sea, ya, la hoja siguiente, digamos. entiendo. Y la última consulta es respecto al presupuesto. Por ejemplo, dice que tiene que abordar diferentes fuentes de financiamiento y en uno de los contenidos que usted nos entregó en los temas, ¿cierto? En la materia, ¿Mm? había un cuadro en donde se especificaba por color los financiamientos, las diferentes fuentes de financiamiento. Entonces, por ejemplo, este proyecto está desde la municipalidad, en este caso, para implementar, perdón, este taller en una escuela específica. Eh, Sin embargo, ahí tengo una duda de cómo abordar el presupuesto, porque si bien usted mencionaba que están las diferentes fuentes, pero ¿cómo puedo articular el presupuesto porque siempre uno está acostumbrado a articular un proyecto enfocado en un fondo específico? Y en este caso no sé ahí cómo. Pero aquí basta, o sea, aquí lo más importante, más que ustedes definan cuál va a ser la estrategia de financiamiento, lo más importante es que logren eh, construir lo que va a ser el presupuesto del proyecto. Creo que ahí está, Ah, ahí, ya, ya, ¿no? Y en esa construcción del presupuesto, me gustaría ver que son capaces de construir este resumen que yo les señalé, en donde están distribuidos y señalados los distintos gastos. ¿Mm? ya. Entonces, me interesa por sobre todo que puedan identificar tipología de gasto dentro de un proyecto y eso lo puedan manifestar en el cuadro resumen de presupuesto. Como por Como ejemplo gastos de inversión, publicidad, etcétera. gasto de inversión, operación de equipo, de Ya, administración, ya, operacionales. Como ya les mencioné en la clase, no alcanzamos a ver todo lo que podría eventualmente ser parte de un taller de esta naturaleza, por lo tanto, eso termina siendo como un complemento para ustedes, ¿ya? Concéntrate en esa parte. Yo no voy a ya, mirar más perfecto. allá. Muchas gracias. Yo tengo una duda sobre el impacto y medición. Nuestro proyecto es una plataforma digital de difusión de artistas y obras, con un canal informativo y otro canal que cumple el rol de difusión. Para medir el resultado se analiza por alcance o por aumento de participación de los artistas difundidos. El impacto es un poco, es una mirada que yo tengo que hacer en relación a cómo el proyecto incide en la gestión o en el desarrollo cultural de un territorio. Es decir, si está bien construido, el proyecto es capaz de modificar realidades en el plano cultural. Esas realidades tienen que ver con problemáticas, vulnerarlas, transformarlas, establecer líneas de desarrollo sobre determinada materia y alcances que pueda tener en función de la pertinencia que tiene el proyecto, en función del problema que ustedes detectan. Entonces, ¿cómo se entiende el impacto de un proyecto de una plataforma web?
Sí, por cierto, se va a entender en la medida de que esto esté en funcionamiento, porque yo entendería que en este caso el proyecto solo contempla la creación y puesta en marcha o implementación de la plataforma web, no así el desarrollo, es decir, no así el funcionamiento permanente, porque con el funcionamiento permanente tú podrías identificar, por ejemplo, consumo de los contenidos asociados. Ahora, un aspecto importante va a ser que ustedes de alguna manera señalen dentro del proyecto eh, cuánto contenido van a ser capaces de incorporar cuando pongan en funcionamiento la plataforma. Es decir, si ya están visualizando qué contenido van a tener, va a ser importante saber cuáles van a ser como la arquitectura de contenido que puede tener la web. ¿Cachai? Una web se construye tal como una casa, se construye con ciertos pilares de contenido, los cuales son como aquellos más importantes, los más secundarios, y esos pilares se van nutriendo finalmente después con una serie como pues, con los contenidos mismos. Entonces, yo no sé si han pensado esa parte del proyecto o si tienen que hacer una construcción luego cuando empiezan a echar a andar el proyecto de esa parte en términos formales. Ahora, si el proyecto lo piensan presentar a algún fondo, tienen que tener de alguna manera un avance sustantivo de lo que va a ser el proyecto editorial de la plataforma. En este caso, como tiene obra, más bien se llama el proyecto curatorial, la curatoría. ¿Mm? Y la curatoría significa cuáles son las obras y artistas que van a incorporar, cómo se van a incorporar, cuáles van a ser los criterios que ustedes van a utilizar para incorporarlo, cómo se van a manifestar en términos como de presencia, de visibilidad, van a tener solamente artistas de la región, las obras van a tener cierta temática o van a responder a ciertos estilos, ¿cachai? Cuando uno hace un festival de teatro también establece un proyecto curatorial, que también es en el fondo lo que va filtrando qué es lo que tú vas a seleccionar dentro de tu festival para mantener ciertas líneas. Los medios tienen un proyecto editorial que también se establece finalmente cómo van a abordar el desarrollo del medio desde el punto de vista de los contenidos. Entonces, una plataforma web debiera tenerlo. Ahora, uno puede decir, mira, nosotros queremos crear una plataforma web e implementarla, y dentro del proceso de creación va a ser crear el proyecto editorial, crear la plataforma web, el diseño como la programación, poblar de contenido esta plataforma, hacer la difusión inicial y ponerla en funcionamiento. Y esa es nuestra parte de proyecto. ¿Cachai? No sé quién preguntaba Araceli. ¿Dónde estás, Araceli? No sé si logro dar respuesta a tu pregunta, Araceli. Sí, ya, Profe, yo también soy del grupo de Araceli, ya. por Isabel. acá. O sea, sí. Hola, profe. Sí, 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 nos aclaró bastante, porque justamente teníamos esa problemática la semana pasada, Ya. como que no sabíamos Empezamos a como el conversar. alcance. ¿Ah? Empezamos a conversar el sábado. Sí, pero como que preguntamos otras cosas. Profe, y la otra duda que tenía yo era como, ¿a qué se refiere cuando dice incluir diversas fuentes? Como Sí, fuente, es como para el financiamiento, ¿dices tú? es que hay un apartado de la pauta que dice, el proyecto debe ser capaz de integrar diversas fuentes y tipos de financiamiento. Como que Claro. ahí me Entonces, por enredó un ejemplo, poco. cuando uno hace la presentación del proyecto, dice, bueno, en el caso de la Vanessa, por ejemplo, ellos decían, nosotros queremos financiarlo inicialmente con el fondo del libro. Es una estrategia, ¿cachai? Ustedes también podrían decir, ya, esto se trata de la creación de una plataforma web que incorpora contenido de artistas y obras de la región mediante el desarrollo de un sitio, etcétera. Y para poder hacerlo, creemos que podríamos incorporar recursos asociados a el Fondo de Medios de Comunicación de la Secretaría General de Gobierno. Ah, ¿Cachai? ya, pero tiene que ver con el tipo de Más financiamiento. un proyecto asociado al Fondar Regional. ¿Me cachai? Entonces, Ya. eso dentro, pero es dentro de la presentación. ¿Mm? Ah, ya, ya, ya. Ah, ya, es que estaba pensando en algo como diversas fuentes, así como bibliográficas, como una especie de construir un marco teórico o algo así en No, el no, resumen ejecutivo. Ah, ya, ya. Estaba así, nada que ver, en otro lado. Ya, gracias, profe. súper.
¿Más preguntas? Patricia. Sí, profe, me quedó una duda. Es que cuando usted dijo metas y resultados no va, no lo incluyan porque no va. Pero sí está dentro del formato. ¿Qué otra cosa que esté dentro del formato no tenemos que incluir? Espérate, porque yo entiendo que meta y resultado no lo puse en el último formato. Déjame revisarlo. Y tomamos el acuerdo inmediatamente. Actividad evaluada. Por lo menos el que yo tengo figura, pero quizás envío otro después, no sé. No, no está meta y resultado. La meta y resultado. Resultado esperado y meta. ¿No está? Ya, entonces yo tengo uno anterior. Tú tenías una anterior que esa, mira, Claro. este es el último. Entonces está, bueno, está la identificación, nombre del proyecto, el resumen ejecutivo, el diagnóstico como en función del problema nomás. No quiero el mismo trabajo que hicieron, sino que es una síntesis. La fundamentación, los objetivos, la descripción, los beneficiarios públicos objetivos, el equipo de proyecto, cronograma, presupuesto, recursos y foto de material. ¿Ya? ¿Y ese dónde lo subió usted, profe? Está en el módulo 9. Ah, ya. Ahí cambiaré. Sí, cámbialo porque no está, es otro. Ya, teníamos harto más avanzado, pero bueno, no importa. Ahora, si queréis, lo pones como para que le eche una mirada, pero. ¿Mm? Ya. Ya. ¿Seguimos entonces? Ok, terminamos entonces. Ya, pues. Profe, disculpe, es que salen más dudas y eso quedamos así como en otra. Ya, dale. A ver, profesor, nosotras somos las chicas del campamento, las chicas y chicos del campamento. Ya se acuerda más o menos de qué se trata, ¿verdad? Sí. En el fondo nosotros queremos con el objetivo general, yo le voy a hablar de los objetivos, que es donde tenemos más problemas en el 3 y el 4, ¿ya? Ya. Nosotros tenemos como objetivo general favorecer la construcción comunitaria de la historia local de campamentos que serán erradicados, o sea, a futuro, en la comuna de Osorno, mediante una metodología de participación que otorgue un primer lineamiento para la planificación y diseño del futuro proyecto habitacional que lo recibirá. ¿Ya? Ese es como el general. Y ahora viene lo específico, y los números, el 1 y el 2, como que nos parece que está bien, pero igual se lo vamos a leer. El 1 dice específico, generar espacios que permitan construir la historia local del campamento que será radicado, dirigido a los distintos rangos etarios, o sea, a las distintas edades. ¿Y esos espacios que son? Nosotros vamos a crear espacios de encuentro, de diálogo, de comunidad, ¿sí? Espacios de encuentro. ¿Mm? Espacios de encuentro, ¿sí? Ya, eso faltaría poner. Después, en la número 2, dice analizar y sistematizar colectivamente la información recabada para crear una narrativa comunitaria renovada, de acuerdo a las necesidades que se presentarán. O sea, que escriban su historia, Sí. escriban la historia que ellos quieren. Esa es la número 2. Y aquí en la número 3, donde tenemos la embarrada. Porque nosotros la 3 la entendemos como una devolución y entrega de esta información. ¿Sí? Ya. Y entonces ahí tenemos muchos problemas con el verbo. No sabemos si usar concientizar, compartir el trabajo con la comunidad y los organismos encargados. Vemos que elaborar un plan, pero elaborar es como una acción, pues no es un verbo, ¿cierto? No es un verbo para objetivo. Elaborar un plan también puede ser. Pero en el fondo, este tercer momento del proyecto es poner en conocimiento público el material elaborado previamente. Sí.
Ya. todo el material que ha sido elaborado en el fondo, y nosotros habíamos pensado en concientizar también, Lo en que el pasa es que sentido, concientizar sí, es muy grande para sí, un operativo y es difícil de medir, ¿cachai? sí, Entonces, tú lo sí, planteas poner en conocimiento de los distintos agentes comunitarios que han participado en el proceso, poner en conocimiento ujú, eh, la, el relato local construido, el relato comunitario construido en el proceso anterior mediante ya, distintas acciones, me suena perfecto porque te caben ahí acciones como de promoción, acciones como de difusión, y puede exacto, ir como ir, y se puede medir fácilmente porque si hacen el conjunto de acciones ya logran el objetivo. ¿Cachai? perfecto. Cuando usted habla de formación, ¿a qué se refiere? Cuando usted habla de más que entregar información, ¿es lograr formación? No, ¿Quiere decir eso? yo hablé ahora de promoción. Promoción. Sí. Perfecto. Ya, Promoción es una actividad, o sea, es una acción comunicativa, ya, pero se hace desde un abordaje distinto que tiene que ver con lo relacional, ¿cachai? Tiene que sí, ver como con acciones más allá de las que son informativas o que o que se hacen abordaje utilizando un medio de comunicación, sino que perfecto. se pueden considerar acciones de promoción cuando hay instancias incluso como mezcladas, formativas con comunicativas para poder llevar adelante, o sea, se promueve ciertos mensajes de maneras distintas y relacionales. Un poco así creo que se podría definir, ¿ya? Perfecto, súper bien. Eh, Y entonces, tenemos, sí, disculpe, perdón. no, dale, dale, dale. Y teníamos una cuarta, que de alguna manera es, después que nosotros hacemos esta devolución de la información recabada, tenemos ahí en el cuarto, de alguna manera, cómo distribuimos esta información a los organismos, por ejemplo, gubernamentales, pertinentes, por ejemplo, el Serviu, por ejemplo, y de ahí, de alguna manera, cómo nosotros entregamos esa información, lo tenemos como cuarto objetivo, ¿Y porque cómo? creemos que lo que se rescata no puede quedar ahí, pues tiene que obviamente que... Yo abordaría un cuarto, algo así como poner en conocimiento de los tomadores de decisión la Exacto, experiencia metodológica formulada para incidir en el desarrollo de la política pública, ¿cachai? O sea, no pondría sí, incidir en el desarrollo de la política pública porque no tenemos asegurado esa fase, sino que la declararía en la segunda parte del objetivo para que estuviese intencionado con ese propósito. exacto. ¿Cachai? Exacto. Bueno, porque nosotros tenemos como un objetivo muy, yo sé que es muy ambicioso, pero en el fondo es crear como un modelo, Sí, po. un modelo porque revisábamos el plan de campamentos del año 2011. El 2011 recién se armó un programa de campamentos y por lo que leíamos, y de alguna manera ellos también están pensando en lo mismo. Lo vimos en el plan de vivienda, las políticas públicas de vivienda. Nunca piensen que es ambicioso lo que pueden hacer. Ujú. O sea, a Eh, mí me suena ambicioso crear un modelo, pero un poco por... lo que pasa es que déjale a mí un poco me complica con mis estudiantes de magíster, también les digo lo mismo, Mm, que un modelo es cuando alguien lo quiere imitar, ¿no? exacto, Nosotros hacemos propuestas que se puedan transformar en modelo, pero eso no lo decidimos nosotros, ¿no? perfecto. Lo decide quien lo observa, lo comprueba e identifica que aplicado a otro contexto puede ser replicable, ¿cachai? Pero mientras Ok, tanto es una propuesta. ¿Mm? ok. Y la última pregunta. Eh, toda esta, y tiene que ver con la primera parte de la importancia de desarrollar este proyecto. Eh, de alguna manera todo esto, este pensamiento que sale a raíz de que no existen estos programas de acompañamiento para las erradicaciones y los nuevos territorios, parte de una visión que tenemos
de 3 campamentos que hay aquí en Osorno, que ya están erradicados y que ya vivieron este problema. ¿Cómo yo especifico eso en el trabajo? De alguna manera que todo esto parte de la praxis, de lo pragmático. Cuando presentas el proyecto. Este proyecto surge a partir de esta reflexión o de esta situación, y a partir de ello nosotros hemos generado este proyecto en particular, bla, bla, bla. Hablamos de la situación en específico. Claro, porque siempre porque de ahí... que siempre cuando se presenta un trabajo de esta naturaleza o una sistematización de una experiencia de gestión cultural, uno entrega los antecedentes, se llaman. Sí. Entonces, antecedentes permiten contextualizar y situar al lector en relación a lo que va a leer posteriormente. ¿Ya? Gracias, profesor. Muy amable. Estoy muy interesado también en que se desarrolle el trabajo. Sí, vamos a hacer todo lo posible. Gracias, profesor. Genial. Bueno, sigamos entonces. ¿Quién quiere seguir? Si no hay grupos nuevos que Yo quieran... quiero saber si tienes algún ejemplo. Es que estoy buscando ahora en internet todo el rato lo que me decías sobre los anexos, de agregar un poco cómo era la idea que yo quería hacer. Y no sé si se te va a la mente algo. Yo estaba buscando cosas como de turismo, como páginas de turismo para ver más o menos cómo son. Como recorridos patrimoniales, ¿cierto? Sí. Estoy googleando aquí. Y solo se me vino a la mente cosas de turismo, ¿no? Lo que pasa es que el tuyo es como un turismo patrimonial. Que somos... Está en esa línea. Claro. Plataforma... Profesor. Sí. El diagnóstico que hay que colocar en el proyecto el que ya realizamos anteriormente, ¿no es cierto? Porque nosotros estamos trabajando en base al mismo proyecto, pero agregándole los comentarios que usted le haya podido hacer al trabajo anterior. Sí. Es el anterior, pero como la síntesis del anterior nomás. ¿Ya? Ah, como la síntesis del diagnóstico que presentamos anteriormente. Claro. En la síntesis, donde solamente está señalado como aspectos centrales y el problema. Porque el otro, ¿para qué vamos a repetir si ya lo hicimos el otro? Claro, a nosotros teníamos un par de... usted nos entregó una retroalimentación con un par de alcances que eso lo queremos corregir. Ya. Ya, muchas gracias. Hoy estoy buscando, a ver, no sé, estoy pensando en como zonas patrimoniales, culturales, y que aborden desde la perspectiva del turismo cultural el territorio, y ahí puse algo sobre la península maya. Si alguien tiene más Hola, sugerencias, me caí. si alguien tiene más sugerencias. Mira, yo estoy viendo acá chileestudio.cl. Viaja en tiempos de COVID, una cosa así dice. Claro, muestra los paisajes. Compañera, Dime. yo hace un tiempo ¿Sí? trabajé en una agencia y desarrollamos el sitio para Monteverde. Tal vez ese sitio puede ser, no sé si en estos momentos el sitio será el mismo en el que yo trabajé, pero básicamente era un recorrido virtual por el sitio y tenía algunas actividades didácticas, tú podías conocer un poco de la historia, habían documentales, videodocumental. De repente puede ser parecido a lo que está buscando. ¿Cómo se llamaba? Monteverde, monteverde.cl. Como te digo, no sé si la página al día de hoy seguirá siendo la misma, pero la que nosotros desarrollamos tenía como esa tecnología que era bien innovadora en ese momento, como de Google Street, que tú podías recorrer el sitio como si estuvieras ahí. Sí, pues eso, súper. Como 3D, como que vais caminando y ves Sí. la...
Ahora, las que generalmente utilizan hoy en día ese tipo de recorridos, compañeras, son las agencias inmobiliarias. Si es como la tecnología lo que estás buscando, de repente algunas páginas de agencias inmobiliarias tienen ese tipo de recorrido donde tú entras, como se llama, a las casas y las puedes revisar o a los sitios. Patagonia Virgin en Frutillar tenía algo así, yo también trabajé en esa página. Con un render. Sí, son recorridos virtuales, se llaman recorridos virtuales. ¿Y en Frutillar cómo era que me dijiste? Patagonia Virgin. Profe, Ya. profe, una consulta. Súper, gracias por los datos. Ahí en el, donde dice identificación del estudiante, replicamos ese cuadrito por los 3 o Claro. 2 o 4 que sean. Recuerden que el formato es un formato que es la referencia. Ustedes pueden como también innovar en el formato, es decir, debieran estar esos componentes, pero no es necesario que pongan la información dentro del cuadro. ¿Cachai? ¿Mm? Ya. Ahí te puse en el Día del Patrimonio, hay varios como recorridos en 360. Así que mira ahí también, porque uno podría decir, mira, sabéis que me interesa esta visualidad, pero además que tenga estos recursos, ¿cachai? ¿Mm? Sí, el 26 es la entrega sur. A menos que las autoridades del diplomado dijesen otra cosa. Pero eso ya no depende de mí, sino que de ellos. ¿Más preguntas? Vanessa quería hablar, parece. Yo le vi que levantó la mano. ¿No? Ah, no. Perdón. Están todos tímidos hoy día. Y yo que estaba preocupada por el tiempo. Yo venía, claro, súper preocupado del tiempo. Sí, porque no iba a alcanzar. Ya conversemos de la vida, entonces. Estamos trabajando. Ya. Todo es parrillable. Todo es parrillable. Ya. ¿Más dudas, consultas? Ya me puse para tú ya. Dale. ¿Algún ejemplo estoy buscando en mercado público? Para ver si hay ahí como presupuestos, cosas así, para ver los precios, como de los artistas, de los gestores, ¿En qué, fotógrafos, para qué proyecto? para el de sitio web. Ya. ¿Ustedes tienen un WhatsApp como curso? No, ¿No? como grupo sí. Nunca hicieron uno. No, como curso no tenemos. Claro, entonces lo ideal sería como, bueno, como curso haber tenido, por ejemplo, no sé, no lo pensamos ahora, pero una de las cosas que para armar el presupuesto siempre es bueno, lo que yo les pido a mis cursos es que en el WhatsApp del curso empecemos a preguntar cuánto costaría esto, porque todos tenemos datos, ¿cachai? Si así como se hacen también las cotizaciones, pues. Las cotizaciones se hacen preguntando cuánto costaría tal servicio, ¿cachai? Entonces yo no sé si está la posibilidad de que tengan un WhatsApp como curso o preguntarse como curso cuánto costaría. Creo que alguna vez incentivé, déjame ver si existirá todavía en Facebook. ¿Conocen el grupo Trabaja en Cultura? No, profesor, no. Esto lo hicieron unas amigas mías. Y aquí se comparten datos. ¿Cómo se llama? Trabaja en Cultura. Es un grupo de Facebook, ahí está. Ah, de Facebook. ¿Sí? Es un grupo donde se comparten datitos de pega, se consultan precios, ¿cachai? Como puros temas ligados a gestión cultural. ¿Mm? Trabaja en Cultura. Sí. Y alguna vez gente a ver, en grupo, precios de...
Gestión cultural. Hay miles de grupos. No, pero yo creo que en el trabajo en cultura pueden ir preguntando. Ahora, claro, no digan que es para un trabajo, porque ilusionan. Y solicité que me agreguen a ese grupo. Eso. Ahí está, bacán, Cristóbal. Muy bacán. Ahora, no sería malo tener un grupo general. Esto se lo digo así como para ustedes que están en formación o que están como consolidando. Mira, doctor. Un grupo de trabajo quizá de Facebook, pero para la región de los lagos. Gestores y gestoras culturales de la región de los lagos. ¿Cachai? Y ahí pueden compartir datos, ideas, proyectos y que se pueda ir armando y nutriendo para las generaciones futuras. ¿Mm? ¿Y usted el año pasado hizo clases? Sí. ¿Y se formó eso? Formaron ellos un colectivo que se llama Colectivo de Gestores Culturales de la región de los lagos, que organizaron un cabildo en Osorno. Ya. Ese fue el proyecto, porque cuando a mí me tocaba la clase era post-estallido. Entonces, todos los proyectos que tenían antes del estallido cambiaron, ¿sabes? Entonces, ya, yo me tocó ir a hacer clase, entonces, ya, bueno, conversamos con respecto a cómo estábamos todos, con lo que nos había pasado, y de ahí les propuse, mira, ¿les parece que cambiemos radicalmente en la metodología y hagamos un solo proyecto? Y hagamos un proyecto que aborde la identificación de problemáticas culturales en un marco de un cabildo. Y lo organizamos ahí en una clase todo el día, armamos su grupo, comisión y lo empezamos a desarrollar y terminó siendo una cuestión bacán de, no sé, llegaron 200 personas, fue en el Centro Cultural de Osorno, no sé si alguien fue a ese cabildo. Fue el único cabildo de la región de los lagos y lo hicieron los estudiantes del magíster. O sea, Mira qué bueno. Yo fui, pero fui de invitada, artista invitada. Ah, ¿fuiste? Estuvo muy bueno, sí. Había para todas las edades, súper Sí, transversal. tenían actividades para niños y todo lo hicieron. Para niños. Así que... Profesor. El cóctel nomás estuvo medio pobre. ¿Puedo hacer una pregunta? Tal vez no tan relacionada con lo que estamos haciendo en clases, pero de los años que llevo haciendo proyectos, que no son muchos porque de verdad que soy un bebé en cultura, he hecho varios proyectos y por lo general enfocada siempre en ver como la pauta de evaluación de cada uno, independiente del área al que he postulado. Pero siempre hay como, digo ya, ok, voy revisando pauta por pauta, ya, ok, mi proyecto contiene todo eso y de pronto así sale como mal evaluado, no queda. Entonces siento que al final de cuentas siempre el proyecto queda como en manos de la persona que simplemente le tocó evaluar y desde su perspectiva, desde su visión, dice ya, ok, aunque cumpla todos los requisitos, el proyecto simplemente no me gusta. Entonces, ¿cómo yo llego a un consenso de yo como gestor, o ahora que soy gestor, o antes como artista que lo hacía y me sometí a esa evaluación y de verdad que me causaba como, no frustración ni nada, pero bueno, y entonces, ¿qué es lo que están evaluando en realidad? O sea, ¿o por qué mi proyecto no quedó? ¿Qué hago yo con eso? Porque, por ejemplo, ahora en este momento no tengo duda, cero, pero me gustaría saber porque como estoy con mi profe guía, que me diga, oiga, Lorena, mire, sabe que puede ser esto, puede ser lo otro, porque una cosa es el diplomado y después nosotros vamos a seguir marchando y voy a seguir haciendo proyectos y a lo mejor me van a seguir diciendo, no, no está bueno, o llegue a un 70 en vez de 80, o un 90 o un 100 para que salga favorecido. ¿En qué va eso? Buena pregunta, muy buena. Voy a tratar de responderla, digamos, porque es tan buena la pregunta que no sé si la pueda como abordar en su totalidad. Es un tremendo tema. Pero tengo algunas cositas para responder, digamos.
no necesariamente los evaluadores son técnicos que manejan metodología de formulación de proyectos desde la técnica, ¿ya? Entonces son especialistas en el campo probablemente, son especialistas como en la disciplina, o tienen una trayectoria en el ámbito más una formación profesional, pero eso no quiere decir que vayan a revisar con ojo técnico cómo está construido el objetivo, o vayan a revisar con ojo técnico cómo está construida la fundamentación. Entonces, la técnica te entrega un plus, te entrega un agregado que significa el manejo y la construcción de cada uno de los componentes de un proyecto, pero te va a acercar a que la decisión sea más favorable. Sin embargo, cuando hay que decidir con respecto a los financiamientos, ahí también aplica o hay una óptica que es de orden subjetiva, que tiene que ver con las características del evaluador. Hay una óptica política que tiene que ver con las prioridades que establece la institución que proporciona los recursos, ¿sí? Y ahí probablemente buenos proyectos va a quedar aquel que esté más cercano a las orientaciones que se le quiera dar en un determinado año a ese determinado fondo. Pero más allá de eso, diría yo que esas son como las condiciones generales a las cuales uno se enfrenta cuando participa en un concurso, ¿sí? Que es un concurso. Es entender que no somos concursantes los que nos dedicamos a la gestión cultural. O sea, si bien hay concursos en los que participamos, no podemos generar o tener una dependencia absoluta del concurso, porque en los concursos hay ganadores y hay gente que no gana. Entonces, cuando se piensa un proyecto, desde el inicio uno tiene que estar pensando en el plan A, plan B, plan C, que significa distintas fuentes de financiamiento, distintas alternativas, distintas orientaciones que le puede dar el proyecto para tener el mayor abanico de posibilidades de implementarlo. ¿Cachai? Entonces, ¿es costoso? Sí, pero si uno se quiere dedicar de verdad, esta es una máquina que hay que echarla a andar con mucho ingenio, con mucha creatividad, mucha perseverancia. Cada no es un paso para un sí, entenderlo desde ahí, digamos, y hay que tener el cuero duro para angustiarse un rato y volver a secarse las lágrimas rápidamente y volver a poner el hombro para echar a andar la pega que uno ama, ¿cachai? O sea, por lo menos me pasa a mí que yo soy gestor porque me di cuenta en algún momento que, que nadie iba a hacerlo por mí, digamos. Que yo lo tenía que hacer por mí mismo desde el punto de vista de poder aportar el espacio que quería, en el cual quería habitar. ¿Cachai? Entonces, creo que por ahí te podría plantear una semi-respuesta a tu pregunta. Uno, Sí, pero la verdad es que no es por un tema de achacarse o bajonearse porque no haya salido un proyecto favorecido, aunque tú como técnicamente el proyecto estaba bien armado y todo. Sí, pero sí, por ejemplo, como para explicar por qué algunos tienen la panacea o la fórmula mágica de ganarse los proyectos con un 90 o un 98% siempre, cada año, en 2 o 3 más proyectos, entonces es panacea o de verdad tienen la magia o tienen la fórmula perfecta, porque el resto no puede. Entonces, también es como algo más universal, porque claro, el gestor cultural está siempre en gestión y de hecho para mí ha sido maravilloso darme cuenta en este diplomado que siempre he sido una gestora cultural y voy más allá de un fondar, porque ya me he dado cuenta que para el fondar prácticamente casi no vale la pena postular, porque como que están dadas las cosas. Y lo digo por experiencia, ni con rencor, ni con rabia, ni con frustración, ni resentimiento de fondo, pero siento que tal vez, como en otros concursos públicos, debería existir la posibilidad de que ya un año ganó uno y que el próximo año se le dé oportunidad a otro, porque es siempre lo mismo. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar con mis proyectos? Ahora estoy siendo como la super capa en relación a los talleres que hemos hecho, pero no estoy como en la cero expectativa de lo que pasa en el futuro, pero siento que igual hay una cosa que hay que hablarla, porque no solamente es de parte del estudiante o de parte del gestor cultural o de parte de quien hace el proyecto, aunque no sea gestor cultural, tiene que haber un equilibrio y una equidad para que todos podamos tener el beneficio por lo menos una vez en la vida y que se sienta esa gratitud y que nuestros proyectos no queden en los papeles y funcionen, porque para eso estamos, ¿no? bueno, por eso te digo, hay una dimensión que es política, ¿no? O sea, también que tiene que ver cómo ustedes pueden hacer
para que, por ejemplo, criterios como ese, criterios de equidad, puedan incorporarse dentro de la distribución de los recursos que se hace en la región. Y eso, no sé, yo he observado un proceso también que van en esa línea, que van en esa dirección, donde organizaciones culturales de regiones se han unido y han instalado cierta distribución de recursos más equitativa, sobre todo en los fondos de desarrollo regional, en los cuales sí tiene como una incidencia más directa desde el punto de vista de la participación de organizaciones culturales. Entonces, por ejemplo, del 2%, yo he visto en regiones que hay una distribución, no sé, de un 0,5% que está distribuido para programación cultural, de un conjunto de organizaciones culturales que se unieron para desarrollar un programa que beneficia a los territorios que están trabajando con ellos. ¿Cachai? Y eso son incidencias que se hacen en política, porque implica que tenéis que conversar con los consejeros regionales, abordarlo desde esa perspectiva, y lo mismo en el caso de la seremía. O sea, la seremía, aunque no lo crean, en el diseño actual del Ministerio de Cultura, tiene mucha más autonomía que en el diseño anterior del Consejo Nacional de la Cultura. O sea, hoy día una seremía podría generar un programa propio a nivel regional que beneficiara, por ejemplo, ciertos aspectos de la política cultural de la región en función de lo que puedan también consensuar los agentes culturales. ¿Cachai? Entonces, es Lo un otro que, trabajo de doble entrada. disculpe, lo otro que también siento que es como súper importante, ya que estamos terminando el diplomado, es tal vez tener un catastro o tener una lista de estas entidades a las que uno puede postular a proyectos, porque no solamente es el FNR o el Consejo de la Cultura, hay otros proyectos que son como internos dentro, por ejemplo, del área de salud o de otras áreas que tal vez es en desconocimiento de nosotros, que tal vez al conocer y al saber que existen estos, podemos entrar a este juego, a esta fusión de entidades públicas o privadas a través de la gestión, pero saber dónde, por ejemplo, dentro de los sistemas públicos existen fondos, pero necesitamos un agente aliado. Entonces, por ejemplo, eso es de desconocimiento en el diplomado para la mayoría de los compañeros, y siento que es una herramienta esencial para nosotros, para nuestro trabajo, para poder desarrollarlo, porque si no van a quedar ahí. Lorena, yo sé que se ha emitido un documento que se llama fondos concursables, y ahí figuran fondos concursables de distintas áreas y a distintos estamentos. Yo lo saqué de internet y descubrí, la verdad que yo no tenía idea, que la CONADI tiene fondos concursables para el área de cultura, para el área de deporte, cosa que acá, por lo menos, no sé, a lo mejor allá como en las regionales en Osorno es como más conocido, pero acá, por ejemplo, en Chiloé, no es muy publicitado esos fondos de la CONADI. Sí hay, y hay mucho más que eso. Entonces a eso voy yo, que tal vez sería como súper bonito de parte de todos los que estamos formando el diplomado como gestores culturales, tal vez hacer como un catastro y decir, mira, sabes que estos fondos están acá, pero en el área de salud tú puedes también participar de estos fondos para que nuestros sueños, nuestros proyectos se hagan Sí, realidad. es que por eso te digo, ahí. por eso te digo que ya hay un documento que anda circulando en la web que se llama fondos concursables. Y ahí están todos los fondos a los que se pueden postular. Compártelo. De hecho, sí, como de mi experiencia te puedo contar que proyectos artísticos en algún momento yo lo he financiado con Fondos de Seguridad Ciudadana, ¿cachai? Es decir, hay no sé si una cantidad, ¿cachai? Porque también hay un poco lo que se dice en el chat. Los fondos funcionan, a mi modo de ver, como un espacio de impulso, como un espacio de experimentación, pero hay instituciones u organizaciones que ya tienen probada y reconocida trayectoria que no debieran ser parte de financiamiento vía concurso, ¿cachai? Entonces, hay asignaciones que son
a más largo plazo, que obviamente tienen que estar resguardadas desde el punto de vista de la transparencia pública, de los recursos y de la destinación de lo que se hace, y también hacer maneras más participativas de distribución de los recursos. Ahora, sí o sí, más allá de la equidad que le podamos agregar a la distribución de los recursos, hay que tener en consideración de que esos recursos son públicos, por lo tanto hay que tener ciertos manejos y ciertos conocimientos para administrar esos recursos. Y eso significa tener claridad con respecto a cómo se gastan, tener claridad a cómo se rinden y ser absolutamente mucho más claro en relación a los impactos que tienen. ¿Cachai? Entonces, desde ese punto de vista, ¿esto es político? Sí, pero también es técnico. Y desde ese En el chat, perdón, en el chat voy a poner el link de la guía de fondos concursables 2020-2021. Gracias. Entonces, bueno, yo creo que el diplomado es un espacio que sin duda apunta a entregar una formación inicial. Esto no termina acá, y también va a ser como desafiante para ustedes ver la proyección que le pueden dar como conjunto, como grupos, como diversos, como agentes territoriales a través de distintas facetas, ya sea como red. Por ejemplo, los chiquillos del año anterior se plantearon como colectivo. Yo creo que es vital ver maneras de mantenerse activos, funcionando, y que se vayan concretando sus propuestas. A lo mejor no se hacen exactamente igual, y en ese momento va a ir tomando decisiones en relación a los contextos que se van enfrentando, ¿sí? Y unirse y trabajar colaborativamente. Yo creo que eso también te va a dar más chance como para que tus proyectos tengan un resultado, en la medida que no se ven solitarios, sino que se ven asociados a un conjunto de organizaciones, personas que se ven colaborativos. Para mí es el principal valor de un proyecto. Gracias, Porque profe. como evaluador, si yo veo un proyecto que es colaborativo, ese proyecto tiene más posibilidades de permanecer en el tiempo. Si no, resulta ser un aporte que probablemente no va a tener mayor prosperidad desde el punto de vista de la continuidad. ¿Cachai? Que es un poco lo que se le criticó a la fondarización, ¿no? Que la fondarización significa asignar recursos, pero también hacer una asignación de recursos que era para un conjunto de personas que se unía especialmente para el fondo y después no tenía mayor vínculo. ¿Cachai? Y se terminaba el proyecto, se terminaba la asociación. Entonces, lo que hay que fortalecer es la asociatividad. Ya, me dice Eduardo que estamos. Bueno, creo que sí, ahora nos despedimos. Sí. Así que gracias. Espero sus trabajos, nos volveremos a ver en la próxima. ¿Tienen ceremonia o no? No sabemos nada, profesor, todavía. Yo quería hacerle una última petición antes de que nos vayamos, de que trate de no ser tan apretado con las notas como la primera vez, porque la encontramos muy apretado. Trate de ser un poquito más generoso, por ser el último encuentro. Que lo invada el espíritu navideño. Que lo invada el espíritu de amor hacia sus alumnos. Puede ser que Profe, trabajamos harto. Como voy a revisar ya entrar el 2021, puede ser que el 2021 venga más generoso. Gracias, profesor. Muchas gracias, profe. Chiquillo, ¿qué pasó con la última mateada? ¿No pasó nada? Excelente, eso. ¿Cómo? Es que tenemos una mateada todavía esperando, pero estoy pensando que lo que decía Hilda está bueno, que deberíamos hacer la entrega, no sé si haremos entrega de certificación virtual o algo. Sería lindo que nos juntáramos con los profesores, los pudiéramos ver de nuevo y despedirnos así como corresponde. Como corresponde. Yo me comprometo a estar en la instancia, si hay una instancia de cierre. Sí, nos gustaría verlos a todos, especialmente a usted que lo hemos visto más. Solo por eso. Aunque sea después de Año Nuevo. ¿Cómo? Aunque sea después de Año Nuevo, porque obviamente todos tienen sus tiempos yo creo que va a ser bastante comprimidos. Yo creo que va a ser después de Año Nuevo. Sí. Bueno, ahí nos avisarán cómo será la finalización. Ya. Tenemos que escoger directiva.
Ya, un besito, gracias. Chao. Chao. Gracias, Chao, que Eduardo. estén bien. Cuídense, Pasen nos feliz vemos. Navidad, chicos. Igualmente. Feliz Navidad igual. Cuídense. Un Cuídense. abrazo. Gracias, Sí. profe. Chao. Muy pronto va a poner la canción del adiós. Chao. Que estén bien. Gracias. Que tengan buen fin de semana. Nos vemos.